Quiero que escuchen estas palabras. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, o sea, la morada de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aquel que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué glorioso sería que nosotros llegásemos a este momento, donde la gloria del Señor es tan real a nuestros ojos que estaremos convencidos por lo que ahora vemos en ese momento, no por lo que esperamos. Hoy estamos convencidos de lo que esperamos, pero en aquel momento estaremos convencidos de lo que vemos. Veremos al Señor. Entraremos a ese lugar, a esa santa ciudad, a esa creación perfecta en la cual ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Ya no andaremos batallando con que les duele la espalda, con que estuvieron enfermos, con que tenemos escasez, con que ya no habrá nada de eso. Ya no habrá ansiedad, no habrá dolor, no habrá temor, porque todo eso ha pasado. Y la razón es que el Señor ha llevado a su pueblo a una creación nueva, a una creación perfecta, a una creación eterna. Ahí, hermano, está nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo. Pues todo lo que hagamos estará permeado por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y por el poder de Dios. Hermanos, hoy vamos a entrar como tal al capítulo 4 de Hebreos. Y en ese capítulo 4 nosotros hay algunas cosas que quizá nos parezcan confusas, por eso el mensaje de la semana pasada. Entonces me gustaría primero que tú pensaras en cómo está siendo tu vida actualmente. ¿Crees que la vida que llevas te está llevando, conduciendo cada día más a la gloria de Dios? ¿O estás viviendo una vida que no te lleva a ningún lado? Piensa por un momento cómo está tu vida, cómo es tu andar con el Señor, qué es lo que estás haciendo. Y ve algunas quizás aciertos que tengas, algunas fallas. ¿Cómo fue tu último año? No sé, ¿verdad? Y vamos a orar. Señor, infinito eres en gracia, en misericordia, al punto que nos permites hoy escuchar tu palabra, llamándonos a ir tras de ti,
llamándonos a confiar en ti, llamándonos a acercarnos a ti, pues tú eres nuestro Señor y Rey, pero también nuestro Padre amoroso que nos conduce hacia la casa que Él ha preparado para nosotros. Señor, permite que este pasaje nos haga estar conscientes de nuestra necesidad de ti, pero también conscientes del profundo amor que nos tienes y de la debilidad que tenemos para que podamos ir y depender de ti. Gracias, Señor, por tu Hijo que nos fortalece y nos ha permitido seguir en medio de nuestros baches, de nuestras luchas, de nuestras caídas. Permítenos, Señor, ver tu gloria, ser asombrados por ella y caminar hacia ella. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer los versículos 1 al 11 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Por tanto, hermanos, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno o que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Vamos a dividir este pasaje en tres encabezados, en una especie de llamados que el autor nos hace. Y vamos a ver el primer encabezado, que es un llamado claro a temer no alcanzar el reposo de Dios. Un llamado a temer no alcanzar el reposo de Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Hoy sí voy a detenerme en los versículos, no como la semana pasada que vimos algo general. Fíjate lo que dice el verso 1. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Vamos a comenzar, y es lo que más me interesa, entender como tal el versículo primero. Vamos a entender lo que el versículo está diciendo antes de hacer alguna explicación de él. La idea clave de este versículo es que debemos temer. La razón para temer es que tenemos una promesa. La promesa es entrar en el reposo de Dios. Y puede ser que alguien, aún teniendo esa promesa, no alcancen el cumplimiento. Nuevamente, ¿cuál es la promesa de entrar en su reposo? Ahora, hermanos, ¿qué es el reposo de Dios? Nota que dice entrar en su reposo. Hay un reposo y ese reposo es el reposo de Dios. Vimos claramente como dice, no entrarán en mi reposo.
Como le hemos dicho, hermanos, el reposo de Dios no debe ser visto como un día de descanso o de ocio, donde no hagas nada, sino el día de reposo es una referencia no a estar tirados en la cama rascándonos el ombligo, como algunos pensarían. El reposo está relacionado con una idea de plenitud, una referencia a una plena realización y satisfacción del ser humano. El reposo de Dios es un lugar de bienestar completo y plenitud total. Ahora, hermanos, ¿en dónde el hombre puede encontrar ese sentido de bienestar y plenitud total? ¿Acaso en un carro? ¿En una casa? ¿En una familia? ¿En cero deudas? ¿En un buen cuerpo? ¿En la pareja? ¿En los hijos? Porque muchos buscan esa plenitud en alguien más. No, me imagino esta idea. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir esto? Si yo te tengo, no necesito a nadie más. Me siento seguro, me siento tranquilo, no necesito nada. Ese es un sentido de plenitud. Pero ¿qué crees? Nada de este lado del cielo nos va a dar ese sentido de plenitud. Nada. Solamente vivir según lo que Dios ha establecido que vivamos como seres humanos. Es decir, vamos a tener esa plenitud cuando vivamos según los principios y parámetros que Él ha determinado desde la creación, no solo para el hombre, sino para todo o para toda su creación. ¿Tú recuerdas cuando el Señor dijo, he aquí todo es bueno en gran manera? Cuando Dios en el Génesis vio la creación y dijo, he aquí todo es bueno en gran manera, no se refería solamente a que todo funcionaba de la manera correcta, sino a que también todo era bueno en sí mismo. Entonces era bueno como tal, en esencia, en estructura, en materia buena, en forma, pero también en funcionamiento. Es decir, imagínate un carro. Este carro es perfecto. Pero si no jalara, ¿sería perfecto? O si fuera fallento y estuviera bien bonito y todo, ¿sería perfecto? No. Entonces, él era bueno en gran manera. Era bueno porque era bueno y porque funcionaba de la manera correcta. Entonces, ahí, hermanos, el ser humano no había pecado. Hasta ahí no había pecado. La creación no se había corrompido, hermano. Y pregunta, ¿qué de lo que tú estás viviendo que te causa tanto conflicto que quisieras decir, Señor, ya quiero estar delante de tu presencia, ya quiero que vengas, ya quiero que esa ciudad de la cual hablamos ahorita, en la que no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor, donde tú limpiarás toda lágrima, donde tú vas a reinar, donde tú vas a estar con nosotros? ¿Qué es lo que te hace decir eso? Que Señor, ya ven. Y te vas a dar cuenta que eso es a causa del pecado. El dolor, la enfermedad, la desesperanza, la dureza en el trabajo, la falta de descanso, hermano, está relacionado con los estragos del pecado. Así que piensa que antes de que Adán y Eva cayeran, ellos no se cansaban y no sufrían el cansancio como lo sufrimos nosotros. Ellos no conocían la enfermedad. Entre ellos las relaciones estaban bien. No habría nada más que perfección en esencia y en funcionamiento. Pero cuando pecó el hombre, pues todo se echó a perder. Hermanos, entonces la idea de el reposo tiene que ver con que Dios
contempla su creación siendo lo que Él había destinado para ella. Cuando Dios en los mandamientos le dice al pueblo de Israel, tú vas a trabajar 6 días y a descansar 1, y en ese día tú lo vas a santificar porque será dedicado al Señor. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo el Señor? Les estaba diciendo, ustedes en ese día van a funcionar como yo los destiné a hacer. Ustedes en ese día van a trabajar 7 días, pero en ese día van a venir a pasar tiempo conmigo. En ese día van a venir a estar conmigo. En ese día van a venir a adorarme. En ese día van a descansar. En ese día van a funcionar como yo los destiné a que funcionaran. Ese es el reposo de Dios. Un reposo en el cual nos sentimos dichosos, plenos, a causa de nuestro Señor. Pero ese diseño perfecto, ese reposo el cual Dios había establecido para su creación, fue interrumpido por el pecado. Al pecar, el hombre se corrompió y la creación fue maldecida. La comunión con su Creador se quebrantó. Las relaciones interpersonales también se fueron a la perversión. Entonces, todo eso quedó a expensas de un juicio, pero también Dios dio la esperanza de una restauración. Y entonces, el reposo de Dios, fíjate bien, el reposo de Dios tiene que ver también hoy con que el hombre pueda disfrutar del diseño original en cualquier área que Dios establezca ciertas prácticas, ciertas acciones que Él haga para que nosotros disfrutemos de pequeñas cosas que van a ser perfectas en la eternidad. Esas pequeñas cosas que podemos vivir nos recuerdan también a lo que vivía Adán y Eva en el pasado. Entonces, hermanos, Dios trata con el hombre a través de la historia, permitiendo que participe en el reposo de Dios parcialmente. Cuando el hombre puede vivir como Dios lo creó y hacer lo que Dios lo destinó a hacer y funcionar como Dios lo destinó a funcionar, el hombre está participando en el reposo de Dios. Por ejemplo, el reposo de Dios comienza para nosotros cuando confiamos en Cristo. Después de que Adán y Eva pecaron, el hombre no tuvo comunión perfecta con Dios. Pero hubo algunas partes donde Dios se comunicó con ellos y estuvo en intimidad con ellos de una manera parcial, no perfecta. Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesús y tenemos entonces ahora una relación correcta con Él, nosotros experimentamos esa comunión que es parte de lo que disfrutaba Adán y Eva en el huerto. Ahora por Cristo tenemos esa intimidad con Dios, pero no es perfecta, sino que será perfecta cuando el Señor regrese y entremos a su creación perfecta. Si te fijas entonces, ¿cómo no vivimos el reposo perfecto, pero vivimos algunas cosas del reposo ya? Ok, guarda eso. Porque, ¿qué crees? Aquí hay una advertencia. Una advertencia relacionada al reposo futuro. Entonces, piensa entrar en el reposo como un entrar en la perfecta creación de Dios restaurada, donde Dios ha deshecho todos los estragos del pecado. Esa creación nueva, ese reposo va a ser cuando Cristo venga y establezca su reino como el estado perfecto y eterno. ¿Ok? Ahora,
esa creación restaurada futura funcionará como Dios la destinó a funcionar desde el inicio. Él acabará con todos los estragos del pecado y todo será nuevo. Piensa en ti, en la gloria de Dios. ¿Cómo serás estando al lado de Dios? Con un cuerpo nuevo, ya sin necesidad de nada, simplemente gozándote en tu Señor. Pregunta: ¿tú piensas eso trae esperanza para ti? Dices, tú piensas cuando sufres diferentes cosas, un día todo esto va a terminar cuando el Señor venga y me lleve a su reino. Una persona enferma, eso trae consuelo. ¿Por qué? Señor, mira todo lo que me duele, pero un día tú vas a regresar y voy a tener un cuerpo nuevo. Voy a estar contigo. Wow, eso es una esperanza. Pero aquí hay una advertencia. Y esa advertencia es muy seria. Dice que debemos temer. ¿Y sabes cuál es la razón para temer? Aquí, el temor no es temor a Dios. ¿Ok? No es el temor que debemos temer a Dios, sino está relacionado con un miedo, hermano, con un terror. Pero, ¿a qué? A que no entres en el reposo. O sea, ya no es un temor a Dios el que está hablando aquí, sino que tú debes tener un temor, un terror a no entrar a esa ciudad celestial. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Las 5 que no estaban preparadas se quedaron afuera de la boda. Nosotros, hermano, debemos temer no de Dios en este versículo como tal, sino de nosotros mismos. Nosotros debemos temer de nuestra mediocridad, de nuestra vida espiritual, de la negligencia, de no esforzarnos en disciplinarnos a nosotros mismos al punto de sufrir las consecuencias de nuestra incredulidad que nos lleven a no entrar a la gloria de Dios. Y eso no es algo sencillo. Eso no es algo ligero. Hermano, es llegar al punto en el que tú no entres a la gloria de Dios. Teme entonces. Eso debe llevarnos a temblar. Debemos no simplemente sufrir un temor, sino un terror a perdernos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios de entrar en su reposo sigue vigente. Por tanto, como es promesa, eso quiere decir que aún no hay un cumplimiento como tal. Y si no hay un cumplimiento como tal, puede ser que muchos de los que estamos aquí no entremos a esa esperanza, no entremos a esa gloria, no entremos a su reposo. Hermano, ¿te imaginas que de pronto, ya sea en el día de tu muerte o en el regreso de Jesús, te des cuenta que no heredarás la gloria sino al mismo infierno? Nuevamente, esto no te da temor, no te da miedo, no te da terror. Hay quienes pudieran argumentar, y vamos a pensar en los que estamos aquí, que Dios, después de haber vivido la vida que tenemos, Él nunca nos mandaría al infierno. Imagínate que de pronto alguno de nosotros muere. Ustedes saben que los accidentes, las situaciones suceden en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate que de pronto morimos. Alguno de nosotros muere. Vamos a pensar en X. Piensa en alguno. Y es más, vamos a pensar en mí. Se murió el pastor. Se murió Jorge. ¿Crees que
alguno con la manera de vivir que tenemos nos ganemos el infierno? Pregunta. Ve la manera de vivir que muchos vivimos. Porque, hermano, no somos asesinos, no vivimos una vida abierta de pecado o de pecado escandaloso. Venimos los domingos a la iglesia. Formamos parte del pueblo de Dios. Pero fíjate lo que pasó también en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, cuando todos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, muchos no murieron por ser apedreados por adúlteros. Fueron decentes, formaban parte del pueblo de Dios, pero no entraron a la tierra prometida. Hermano, no se trata de qué vida tan decente tú puedas vivir, sino de la fe que tú tengas. Y que tu vida, esa vida que estás viviendo hoy, sea el fruto de tu fe. Así que si tú estás viviendo aquí, pero tú careces de fe, hay un problema. Entonces, no se trata de la vida decente por sí misma, sino una vida que resulte de una fe en el Evangelio, en la buena noticia de salvación para nosotros. Debemos darnos cuenta que tú puedes estar aquí como creyente, actuar como creyente, pero estar falto de fe y ser un incrédulo. Por eso, mira lo que dice el versículo 2 del pasaje que estamos analizando. Pensando en esos que salieron de Egipto, Hebreos 1:2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Es decir, los que salieron de Egipto recibieron unas buenas nuevas, una especie de evangelio. Y fíjate bien, ellos recibieron una esperanza, un evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor que hizo, el Señor les levantó un libertador, Moisés. El libertador Moisés les dijo: ¿sabes qué? Vas a ir y le vas a decir a Faraón que liberta a mi pueblo. Luego vas a sacrificar un corderito, todos van a sacrificar un corderito, van a poner la sangre y entonces va a pasar el ángel de la muerte, va a librar a los israelitas y va a traer juicio sobre los egipcios y entonces el Faraón los va a dejar salir rumbo a la tierra prometida. Hermanos, eso es una especie de evangelio. Liberación, esperanza, fe, juicio, libertad a través del juicio. Ellos recibieron eso. Ellos fueron libertados en cierto aspecto. Iban camino a la tierra prometida. Pero sucedió algo desafortunado. Muchos fueron libertados físicamente de esa tierra y tenían la promesa de entrar en el reposo de Dios. ¿Cuál era el reposo de ellos? La tierra prometida. A esa semicreación o esa creación semi-restaurada para ellos. Pero no entraron. Recuerda que ellos iban en esa tierra prometida a funcionar con algunos destellos de la creación nueva de Dios. Iban a estar en un lugar como pueblo de Dios. Iban a adorar a Dios como pueblo de Dios. Dios iba a tener comunión con ellos como Dios y su pueblo. ¿Pero qué crees? No entraron. El pasaje dice: pero la palabra que oyeron, es decir, ese evangelio parcial que escucharon, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque ellos no tenían fe. ¿Pero iban caminando para la tierra prometida? Pero la pregunta es, ¿no se iban caminando? ¿Tenían fe? No. Entonces no te estoy preguntando si vienes a la iglesia, si cantas, si predicas, si evangelizas, si lees la Biblia. No, te estoy preguntando, ¿tienes fe en Jesús? ¿Tienes fe? Nosotros debemos igualmente temer, porque así como ellos fueron libertados para ser llevados, nosotros hemos recibido la promesa de entrar
y de ser perdonados, de entrar en la gloria de Dios, pero puede ser que por nuestra falta de fe no entremos. Mira lo que dice los versículos 3 al 5. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. O sea, fíjate que dice que ya entramos en ciertos aspectos del reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje no entrarán en mi reposo. Hermano, esos pasajes en cierto sentido son muy prácticos. No los entendemos porque necesitamos entender la historia, ¿verdad? Y a veces no estamos familiarizados con lo que pasó. Pero aquellos que creen son quienes pueden entrar en su reposo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede decir el autor que ya entramos en su reposo? ¿Cómo alguien puede entrar en el reposo? Bueno, el reposo de Dios comienza cuando tú y yo confiamos en el Señor para el perdón de nuestro pecado. Nosotros ahora no vamos camino a una tierra física, sino que nosotros, al igual que Israel, ya tenemos ciertos destellos, como lo dije hace un momento, de estar en el reposo de Dios, de estar funcionando como Dios quiere que funcionemos, como el diseño original que Él ha establecido. Dios ha establecido que el hombre tenga comunión con Él. Dios ha establecido que el hombre tenga una intimidad con Él. Dios ha establecido que el hombre le sirva, le ame, viva para su gloria. Pero nosotros no podíamos hacer eso porque somos pecadores, estábamos lejos de dar la gloria a Dios. Lo que hacíamos era clamar porque Él nos condenara, pero Él mandó a su Hijo para que fuéramos perdonados y entonces esa ira fuera quitada para nosotros disfrutar de una comunión y poder disfrutar de lo que Adán y Eva disfrutaban en el paraíso. Pero ahora nosotros no estamos en una tierra como tal, sino nosotros estamos en Jesús, quien es aquel que nos da un reposo para con Dios y que nos permite disfrutar de cosas que no pudiésemos disfrutar si no es por Jesús. Cosas que solo vienen por confiar en Él. Así que cuando creemos y confiamos en Jesús, entramos a ese reposo de Dios. Pero nuevamente, hermanos, tenemos una comunión con Dios, ¿cierto? ¿Es una comunión perfecta? No. Es una comunión parcial. La comunión perfecta va a ser cuando entremos a la eternidad. Por esta razón, pensando y advirtiendo, el autor les dice, ¿sabes qué? Debes de temer, porque tú puedes estar aquí y no entrar. Pregunta, hermano, ¿te has puesto a pensar en que verdaderamente hay riesgo de que no entres a la gloria? ¿O estás viviendo una vida sumamente relajada, descansada, simplemente enfocándote en tantas cosas porque crees que ya la armaste? Puede ser que no. Puede ser, hermano, que tú estés hoy diciendo que tienes fe, pero en realidad no tienes. Y vas como el pueblo de Israel simplemente caminando, pero vas a caer. El primer encabezado entonces es un llamado a temer, porque el temor no es a Dios, sino el temor es a ti. El temer de no entrar te hace estar consciente de tu condición débil y entonces sabrás que debes acercarte a Dios y ser dependiente de Él para mantenerte firme en el camino. Vamos al segundo encabezado. El segundo llamado es un llamado a ser sensibles a la voz de Dios. El verso 6, hermano, enfatiza la idea de que falta que algunos entren en el reposo de Dios. El llamado a entrar en el reposo de Dios es anunciado cuando el evangelio es predicado, cuando las buenas nuevas son predicadas. Mira lo que dice el versículo 6 entonces. Por tanto,
puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Vamos a parar ahí. Así como nosotros hoy hemos recibido ese llamado, en el pasado los israelitas también recibieron, como ya lo dijimos, ese llamado. Pero ellos no entraron debido a su desobediencia. Entonces este pasaje es bien claro en eso. ¿Cuándo fue que se les dio el anuncio? Ya lo expliqué ahorita. Cuando se les prometió la entrada a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, Dios les anunció que ellos iban a entrar. Sin embargo, el pueblo, por su falta de fe, es decir, por su incredulidad, actuaron pesimistamente y fueron rebeldes a Dios. Hermano, nota esto. Por su falta de fe a Dios fueron pesimistas y entonces se rebelaron a Dios. Ok. ¿Sabes cuál es el corazón de toda rebeldía a Dios? La falta de fe. Si tú no tienes fe en Dios, tú vas a vivir desobedeciendo a Dios. A eso les costó serio. Todos los mayores de 20 años que habían salido de la tierra de Egipto, excepto Josué y Caleb, cayeron muertos en el desierto. Y entonces fue Josué quien llevó al pueblo a la tierra prometida. Ahora, el autor pone este ejemplo una vez más para decir que seamos, que aunque aparentemente seamos del pueblo de Dios, podemos ser desobedientes. Puede ser que no entremos al reposo entonces. ¿Por qué, hermanos? Porque eso ya pasó. O sea, ¿tú crees que de pronto vemos a gente que se aleja del evangelio y decimos, uy, mira, qué escándalo, se alejó del evangelio, qué nuevo pasó, mira, nunca había pasado eso? No, hermanos, eso pasó desde el principio. Gente que crecía, que no creía, pero que aparentemente caminaba y que de pronto su vida explota en desobediencia y nos damos cuenta de que en realidad no eran creyentes. Hermano, Dios insiste en que su pueblo, ya no meramente Israel, sino ahora su nuevo pueblo, que es la iglesia, puede entrar en el reposo. Por tanto, fíjate lo que dice el autor, versículo 7. Dios otra vez fija un día. ¿Cuál es el día? Hoy. Diciendo por medio de David, ¿dónde? En el Salmo 95. Si ustedes recuerdan, 3 mensajes atrás, o sea, 3 mensajes en el capítulo 3 vimos el Salmo 95 en la serie Hebreos, ¿verdad? Y estuvimos hablando cómo ahí David dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Lo que Dios dijo hace tiempo, lo sigue sosteniendo porque sigue siendo un riesgo para nosotros. Entonces, el pueblo de Israel no entró al reposo, a la tierra de Canaán, debido a su dureza de corazón. Ellos se volvieron insensibles al llamado de Dios. Se volvieron insensibles al llamado de Dios. A pesar de haber escuchado la promesa, el anuncio del evangelio, de la liberación nacional, no creyeron en entrar en la tierra prometida, fueron desobedientes y todo esto por la dureza del corazón. Y Dios sigue advirtiendo, insistiendo en que no debemos ser duros, ser insensibles a su voz, a su llamado, porque puede ser que nosotros, a causa de la dureza de nuestro corazón, no entremos entonces. El reposo era parcial, pero hay un reposo perfecto, dijimos, al que debemos anhelar y esperar. Mira el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Nota que Dios le dio un reposo a el pueblo de Israel por medio de Josué, ¿sí? Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Nuevamente vemos destellos de cómo el pueblo de Dios vivía, mejor dicho, ciertos destellos
de vivir como Dios diseñó al hombre. Ahora, cuando finalmente el pueblo de Israel entró en la tierra bajo la mano de Josué, derrotó a sus enemigos. Ellos ya no tenían enemigos físicos, pero mira lo que dice Josué 23:1-2. Mira, aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel y a sus ancianos y a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo, avanzado en años. ¿Notas cómo el pueblo estaba disfrutando de un reposo aquí de sus enemigos? Ellos estaban, nuevamente, ve ese cuadro, en el lugar que Dios los había llevado, eran el pueblo de Dios, estaban bajo el gobierno de Dios, estaban funcionando en cierto aspecto como Dios diseñó al hombre para que funcionara. Entonces, ese fue un reposo parcial, porque el único reposo que tenían era que estaban en la tierra y tenían reposo de sus enemigos, ¿ok? Pero ese reposo era meramente un recordatorio del verdadero reposo al que el pueblo debía esperar, que es el mismo reposo al que nosotros estamos esperando. Ahora, hermanos, no sé si tú lo sabías, ¿verdad? Pero Josué es un prototipo de Jesús. Josué es un prototipo de Jesús. Te voy a decir algo importante. En la carta a los Hebreos ya ha hablado el autor de que Jesús es mayor a los ángeles, que Jesús es mayor a Moisés, y ahora está diciendo que Jesús es mayor a Josué. ¿Por qué razón? Hermano, Jesús es el nombre o la transliteración griega del nombre Josué en hebreo. Es decir, Josué en hebreo es Jesús en griego. Así que el autor está diciendo algo así. Porque si aquel primer Josué los hubiera llevado al reposo, no habría después de otro día. Por tanto, como queda un reposo para el pueblo de Dios, el cual será provisto por el nuevo Josué, que es el Señor Jesucristo, nosotros debemos seguir caminando. Así como Josué le trajo reposo y guió al pueblo a la tierra prometida, Jesús es nuestro Josué, que nos trae descanso y nos guía a la tierra prometida. En Moisés, hermanos, fíjate bien, esto es impresionante y de verdad, si tomas nota, liga todos estos aspectos. En Moisés el pueblo tuvo una restauración de un día para que funcionaran como pueblo de Dios. Un día. En Josué tuvieron una etapa. Entraron a la tierra prometida. Pero en Cristo nosotros somos herederos de mejores promesas, así que hay un cumplimiento perfecto en la eternidad para nosotros. Hay un cumplimiento perfecto. Ahora, tienes que recordar algo que está pasando en esta carta, que estos hermanos judíos que eran cristianos ya estaban siendo perseguidos, estaban siendo tentados a abandonar su fe. Entonces, lo que les está hablando aquí el autor es para que se animen y no se aparten de Jesús. Entonces, imagínate al autor diciéndoles algo así, ¿no? Por favor, no vuelvan al judaísmo, que solo puede ofrecerles un sábado ceremonial, dominado por extranjeros y paganos. No se regresen al judaísmo, que solamente son símbolos y sombras de cosas que ahora tenemos perfectamente en Jesús. Entonces, lo que el autor está haciendo es decirle a esos judíos cristianos que no se regresen al judaísmo, porque en Jesús no solamente tenemos un reposo de día, una etapa, sino tenemos una promesa perfecta para la eternidad. Hermano, nosotros en Jesús estamos sentados en los lugares celestiales con Él.
Él nos ha llenado de riquezas en gloria. Nosotros descansamos en Jesús. Nuestra salvación ya no depende de nosotros, porque nuestras obras son imperfectas, sino descansamos en su obra perfecta que cumple lo que requería por Dios Padre. Hermano, nosotros no estamos en un perfecto descanso, estamos en un descanso parcial, pero aún más profundo de lo que los israelitas experimentaron. A nosotros, a causa de la obra de Jesús, tenemos acceso a la primera parte, podríamos decirlo así, a los primeros efectos de entrar al reposo, que es una comunión íntima con el Señor, que será perfeccionado en la eternidad. Llegará el día en que Jesús nos va a tomar para que nosotros estemos donde Él está. Así como Adán y Eva moraban con Él en el paraíso. Por causa de esto, hermano, tú tienes que temer. Y tienes que temer. Y tienes también que ser sensible a la voz. Entonces, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Nosotros no tenemos un libertador como Josué. Nosotros tenemos un mayor libertador, que es Cristo, que está sentado en los cielos al lado de Dios, y Él ha logrado una dicha para nosotros, porque en donde Él está, nosotros también estaremos. Así que temamos, no seamos insensibles, porque aún teniendo la promesa, puede ser que muchos no entremos a ese reposo. Date cuenta que muchos fracasaron entonces. Es una realidad que podemos llegar a caer, fracasar, porque fueron incrédulos. Así que el segundo llamado hoy es a ser sensible a la palabra, a la voz de Dios, porque la insensibilidad te hará extraviarte, pero la sensibilidad a la voz de Dios te hará ir detrás de Él, caminar cerca de Él, seguir por el camino y mantenerte en ese camino hasta que lleguemos a la gloria de Dios, nuestro reposo eterno, el reposo ofrecido por Dios. Y finalmente, tenemos un llamado a la obediencia, a perseverar en obediencia. Un llamado a perseverar en obediencia. Mira finalmente lo que dice el versículo 10. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. En este verso el autor resalta la idea de que hay algunos que ya han entrado en ese reposo. Ahora, ¿de qué manera hemos entrado? Yo lo acabo de decir hace un momento. Cuando confiamos en Jesús, nosotros ya estamos viviendo a la luz del reposo, porque Cristo logró cosas para nosotros que son primicias de lo que habremos de recibir cuando alcancemos el reposo perfecto. Ahora, hace un momento, ¿verdad? Dijimos que Jesús nos trae descanso. Nos trae ese reposo que nos da una esperanza presente. Pero, ¿qué debemos hacer entonces si ya tenemos una especie de reposo? Nuevamente, el reposo no es acostarte a rascarte el ombligo. Debemos aferrarnos a ese descanso que ya tenemos y no volvernos pasivos. Piensa, iba a recapitular todo lo que dijimos hace un momento, pero no tengo tiempo. Hermano, piensa en todo lo que Cristo logró por ti. Piensa en todo lo que Él te dio: comunión, esperanza, ¿sí? Paz. Pero no para que te eches a dormir, no para que te vuelvas pasivo, sino para que te esfuerces. Mira el versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. O sea, que aunque ya estamos,
nosotros debemos hacer algo para llegar allá. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El llamado aquí es a esforzarnos. La razón puede ser muy clara. Puede ser que desobedezcamos y que caigamos. Hermanos, el pueblo de Israel fue terco, al punto de que los llevó a la idolatría. ¿Recuerdas que cuando salieron de Egipto, apenas habían llegado al Sinaí, habían visto los milagros? ¿Ellos levantaron un becerro? Pero se habían salido. Hermanos, ellos habían visto la gloria de Dios. Ellos habían visto la columna de fuego. Habían pasado el mar en seco. Habían visto los milagros. Y se volvieron a los ídolos. Hermano, tú miras a la cruz. Ves que Cristo resucitó. Ves que Él te ha perdonado. Hermano, pero tenemos el mismo riesgo de volvernos a los ídolos. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo que Pablo dice. En Corintios, él hace y dice esto. Tengan cuidado, dice. Porque muchos en aquel día se levantaron, bebieron, comieron, jugaron y cayeron en el desierto. Imagínate, en el desierto cayeron. La desobediencia de Israel estuvo manifestada de varios aspectos y el mayor es que levantaron ídolos. Se ocupaban de cosas que no eran relevantes al llamado de Dios. Su corazón era un corazón codicioso. Sus afectos estaban en todos lados, menos en Dios. Servían en mente a otras cosas, menos al Señor. Se endurecieron al punto de perder toda sensibilidad a la palabra del Señor, teniendo la promesa de entrar en su reposo. Nosotros podemos llegar a ser desobedientes por tener nuestra conciencia toda cayuda, dice un niño la otra vez que le expliqué, toda cayuda, toda callosa a la palabra del Señor. Hemos conocido, hemos escuchado, constantemente escuchamos que ya nos hemos vuelto tan insensibles y entonces aún sabiendo, conociendo, desobedecemos. Nosotros, hermanos, ante la insensibilidad a la voz de Dios, y esto es bien sencillo. ¿Quieres saber si eres insensible a la voz de Dios? Ve qué tanto sirves, amas y qué tanto tiempo pasas con Dios. Y date cuenta qué tan insensible eres. Porque no vas a decir, no, yo acá a la iglesia y todo, pero como dijimos la vez pasada, en los últimos sermones. O sea, no me vengas a decir que tú sirves a Dios y primero no tienes una intimidad con Dios. Porque entonces nos volvemos como las advertencias de los fariseos. Dice, ellos hacen eso porque aman ser vistos. La verdadera evidencia de que lo que tú haces, lo haces para Dios, es que primero y por sobre todo, tu prioridad es tu intimidad con Dios. Y por eso nosotros debemos esforzarnos. ¿Qué es esforzarte? Hermano, esforzarte simplemente es dar más de lo que crees no poder dar. O de lo que crees poder dar. Un corredor que sale y dice, yo quiero correr un maratón, ¿verdad? Sale a correr y cuando corre, quizá corre 1 kilómetro solamente, pero dice, siento que no puedo. Y entonces comienza a correr más, no sé, esos 10 metros, esos 15 metros, esos 50 metros, esos 100 metros, que constantemente él corre más de lo que piensa que puede dar. Eso es lo que le va a dar la resistencia para crecer, para que pueda llegar a correr. Y si algo estoy seguro, hermano, es que nosotros en la vida espiritual no nos esforzamos, no damos más, no sacamos el FUA, como decía aquel meme, ¿verdad? Aquel señor. Nosotros debemos dar más. Y la razón es que si no das más, tú te estancas. Y en la vida de fe, si te estancas y estás retrocediendo. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. O sea, ponte en marcha.
O sea, hermanos, si vienes 2 veces al mes, procura venir 3 veces al mes a la iglesia. Esfuérzate. Si lees 5 minutos al día, esfuérzate para que sean 10, para que luego sean 15. Si oras 5 minutos, esfuérzate. Hermano, esfuérzate. No seas desobediente a la voz de Dios, porque puede ser que caigas en el camino. Muchos nos esforzamos en el trabajo, nos esforzamos con los compas, nos esforzamos en todas otras cosas, pero esforzarnos en las cosas de Dios, uy, no. No. Ya llevo 5 minutos leyendo medio capítulo y ya. Esfuérzate, hermano. Haz lo que tengas que hacer. Si hay un área en la que debes sacrificarte y hacer lo que tengas que hacer, es en esto. Porque teme. Puede ser que no entres en su reposo. Reflexión final, hermano. Esos aspectos, hermanos, que nos está mencionando el autor, es para que seamos humildes y nos conozcamos y sepamos que estamos en peligro. Sepamos que aunque podemos pensar que ya la armamos, no es así. Nuestro orgullo es tan profundo que podemos pensar que estamos bien y caer en una pasividad. Pero esa pasividad no es más que la evidencia de que posiblemente tú estés amando otras cosas. El esforzarte, el buscar la dirección de Dios, el estar consciente de ti mismo, es algo que siempre debemos tener. Si tú dejas de temer, de ver que puedes caer, si tú ya no pasas tiempo con la palabra de Dios y vives solamente lo que recuerdas, si tú no te estás esforzando, posiblemente puede ser que te levantes como los del pueblo de Israel, ¿verdad? Que se levantaron, jugaron, comieron, bebieron, pero cayeron y no entraron. Ese es un llamado, que seas diligente con tu vida espiritual, contigo mismo, porque hay un riesgo que hemos visto. Nosotros hemos visto gente que ha estado aquí sentada y ya no está. Y posiblemente tú estás aquí y ya no te vamos a volver a ver después. Y ustedes saben que esto es cierto. Eso ya pasó aquí, pasó acá y pasó en el pueblo de Israel. Teme. Sé sensible al llamado, a la voz de Dios, a la dirección de Dios. Y esfuérzate. Si tú has cambiado a Cristo, si tú estás esforzando en otras cosas, si tú has dejado de oír la voz de Dios, escucha el mensaje de hoy, porque es el llamado de Dios para tu vida. Él ha sido paciente contigo. Él ha sido paciente para que camines y un día te encuentres con Él. Vamos a orar. Valora tu vida, mira cómo estás y antes de orar, di qué vas a hacer. Trata de buscar no orar simplemente por orar. ¿Por qué vas a orar? O sea, ¿a qué te mueve este mensaje orar? Quizá tú no te has esforzado, quizá tú ya no buscas la dirección de Dios, quizá tú te has olvidado que puedes caer. Hermano, ¿por qué vas a orar? Medita, pasa una revista en tu vida, ¿verdad? Un checklist, ¿cómo estás en varias cosas? Señor, necesitamos que tú nos animes. Quizá nuestro verdor se ha vuelto en sequedad. Quizá nuestra vida espiritual, Señor, desde hace mucho tiempo que no está bien. Quizá ya hemos dado tantas prioridades a otras cosas que nos hemos olvidado de lo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos para ser avivados, para que este mensaje nos ayude a poner los pies sobre la tierra sabiendo qué podemos hacer, que podemos caer,
que somos débiles. Pero también, Señor, que nos ayudes a ver que en nuestra debilidad tú estás hablando y fortaleciendo nuestras vidas y por lo tanto no tenemos que ser insensibles a tu voz. Pero no debemos ser pasivos, sino debemos esforzarnos en lo que tú has hecho por nosotros, en tu obra. Tú que eres la fuente de la vida eterna, aviva nuestro corazón, que constantemente se pierde, se extravía, y ancla nuestro corazón a ti, porque es pronto a andar lejos. Cautiva nuestro corazón, Señor, porque solamente en ti estamos firmes sobre la roca. Muchas gracias.